Muy buenas tardes, o días o noches, según sea el momento en que nos escuchen. Estamos transmitiendo en vivo, pero como saben, en la plataforma de YouTube y de Facebook Live del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, queda esta conversación para quienes la deseen degustar, porque estoy seguro que de eso se tratará. Conozco a nuestro contertulio y créanme que es no solamente un aprendizaje, es una delicia conversar con Billy Balt. Ahora lo presento. Como hemos conversado en otros momentos, se trata de estas conversaciones cívicas en el Ortega y Gasset que buscan abrir un espacio de divulgación de la cultura universitaria y académica, dando cuenta del resultado, avances, hallazgos, polémicas, ¿por qué no?, de investigaciones y trabajos académicos, científicos, que se realizan en México y otras partes del mundo, así como acciones de incidencia que van generando exigencia y avances en la democracia y la participación ciudadana. Esta tarde, en nuestra segunda emisión de estas tertulias orteguianas de los jueves por la tarde, yo tengo, y yo sé que ustedes lo van a tener también, el placer de encontrarme yo con un amigo de muchos años, un colega excepcional y a quien desde luego guardo un gran reconocimiento y respeto por su trabajo, del Colegio de México, Billy Balt Sonleitner. Espero haber pronunciado bien tu apellido, querido Billy, porque llevamos décadas de conocernos y yo décadas de no aprendérmelo bien. Billy Balt es profesor investigador del Colegio de México, especializado en el análisis comparado del voto y de las elecciones en América Latina. Por eso, justo por eso está aquí y por eso está en tantos medios de comunicación en estos días, particularmente después del 6 de junio, y no porque su actividad académica ni científica esté improvisada en torno a esta elección, sino al contrario, por la alta trayectoria y muy importante trayectoria de producción académica que tiene, es una voz más que autorizada para irnos más allá de los dimes y diretes facilones de la elección. Vamos a platicar con él a profundidad sobre qué pasó, qué nos deja el 6 de junio mexicano. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, él sí, con todo mérito y probancia. Ha sido profesor investigador en las universidades de Columbia, Chicago y Harvard, graduado de Sciences Po en París, con un doctorado en la Universidad de la Sorbonne. Ha publicado más de 60 artículos, capítulos y libros. Ha sido consultor para organismos internacionales y nacionales y observador en al menos 18 elecciones en América Latina. Coordina en nuestra región el Grupo de Análisis Espacial de América Latina, la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Análisis Espacial de América Latina. En 2015 obtuvo el Premio Nacional de Investigación Social y Opinión Pública que otorga la Cámara de Diputados en México. Billy, debo decir que Billy está en ese momento en algún lugar del planeta Tierra con problemas de conexión. Entonces, si se nos empieza a hacer bolas el engrudo con la conexión, el Facebook y el YouTube, ya tenemos todo un plan B hasta el D para mantener esta conversación. Billy, qué gusto, qué maravilla tenerte aquí. Carlos, inicio agradeciéndote por la invitación, me da muchísimo gusto. Es el primer espacio en el que vamos a tener tiempo de conversar, no en un formato de 5, de 10 o de 15 minutos, sino un poco más relajadamente, con una perspectiva bueno, digamos, más académica tal vez de largo plazo. Y mira, simplemente técnicamente, en efecto, no tenemos buen acceso, entonces si tú no me escuchas, pues igual me indicas de alguna forma visual que no me escuchas y vemos cómo podemos arreglar el problema, pero yo pues básicamente empiezo por agradecerte la invitación y por agradecerles a todos los que nos escuchan estar con nosotros. Gracias, Billy. Pues yo también inicio con los agradecimientos, desde luego en primer lugar a ti, a Francisco Parra, nuestro director en el instituto, a Aide Vázquez, que nos está auxiliando en los temas de vinculación académica, y a Mariana López,
que es el cerebro detrás de esta conversación, el cerebro informático que garantiza este enlace, a Diana, que nos ha ayudado con la comunicación, y a todo el personal del instituto que hace posible estos encuentros. Bueno, Billy Bald publicó hace poco tiempo este libro que se llama Lo que el voto se llevó, y el subtítulo, vean ustedes, es La descomposición del pacto postrevolucionario en México. Lo que el voto se llevó, querido Billy, y lo que el voto ahora está trayendo también, quizá podríamos decirlo, ¿no? Un análisis socioespacial de las elecciones en México. Cuéntanos, para abrir boca, ¿qué hay en este libro? Lo vuelvo a mostrar, porque además de mis alumnos de la maestría en el instituto, pues a todos les recomiendo la lectura que en verdad nos ayudaría a entender mejor lo que está pasando ahora en México. Cuéntanos del libro, querido Billy, ¿qué hallazgos hay? ¿Por qué? ¿Qué propones ahí? ¿Qué hay que Pues mira, encontrar? ese es el tipo de libro, disculpa, Sí, te escucho, te escucho. ese es el tipo, ese es el tipo de libro que escribimos en el Colegio de México, ¿me explico? Ese libro lo empecé a escribir en 2014, lo escribí en varios países y lo concluí en 2017. Y luego el proceso de dictamen se llevó, porque es un dictamen muy estricto, se llevó pues 8 meses, me hicieron observaciones, las retomé, lo entregué al proceso editorial en septiembre de 2017. Y luego el proceso editorial, que también lleva mucho cuidado, pues la idea era que saliera antes del 2018. De hecho, cuando fuimos a cenar con José Woldenberg, que me hizo el favor de escribir el prólogo del libro, y pues quien criticó ampliamente el manuscrito en su momento, y le agradecí por eso, y con una cena. Y, de hecho, un poco el título surgió de esta cena, ¿ok? Porque, veamos, mi obsesión siempre era, la que siempre le planteaba a los amigos y a los colegas, era, veamos, ¿para qué sirve realmente el voto? ¿Qué es lo que nos ha traído realmente el voto? Y Pepe, que estaba un poco preocupado en ese contexto, estábamos como en marzo 2018 por ahí, me dijo, pues sí, no, la pregunta en realidad es, ¿qué es lo que se va a llevar el voto? ¿Me explico? ¿Qué es lo que el voto se llevó? Y pues me pareció realmente, como siempre, cuando platico con él, muy pertinente. Pero lo que pasa es que lo que es interesante y está en la advertencia al inicio del libro, es que el libro lo terminé a fines de 2017, no, 2016, no, a fines de 2016, principios de 2017. Y lo que es impresionante de este tipo de libros, que a mí me sorprende ahora, es que evidentemente nadie los lee, no tienen ningún éxito, se quedan ahí en algún rincón y son un poco como vinos, te das cuenta, en algún momento tú bajas a la cava y te encuentras con un vino y pues, ya se te había olvidado que existía el vino, Sí. y por casualidad lo pruebas y te das cuenta que hay buenos vinos. Me explico, este libro es de alta actualidad. Empecé a pensarlo en 2014, cuando empecé a detectar que había un proceso de fragmentación muy avanzado del sistema de votos. Ya en 2015 era muy evidente que el sistema estaba realmente en un proceso avanzado de fragmentación. Yo cada vez que comentaba esto, los colegas me decían, no, tú no entiendes de esto, ¿no? Y luego publiqué un artículo sobre las elecciones de 2015 que apareció en América Latina Hoy. Lo pueden verificar. Y en ese artículo, pues yo planteé una de las tesis centrales del libro, es que estamos en un proceso de descomposición del pacto postrevolucionario, de fragmentación, y que había un problema serio de fragmentación. De hecho, ya en 2015 teníamos un contexto tan fragmentado que si alguien hubiera logrado armar una coalición que no incluía ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, hubiera podido ganar, porque hubiera podido conseguir más de 160 distritos
y hubiera podido arrasar, ¿me explico? Pero como había una fragmentación de tal nivel y no era pensable no, no hacer una alianza o con el PAN o con el PRI o con el PRD, pues evidentemente no se veía esa fragmentación. Lo que es relevante es que esa fragmentación se ha mantenido. Esa es la fragmentación que explica lo que pasó en 2018 y es la fragmentación que sigue explicando lo que sigue sucediendo en el país, porque lo que no tenemos, y esto es sustantivo y te lo digo de forma muy sintética de entrada, es estamos en un periodo de transición, no se ha estabilizado, no se ha reconfigurado el sistema y lo que a mí siempre me ha llamado la atención y me sigue llamando la atención y lo destaco acá, es que el esquema mental del tripartidismo o de conceptos como partido dominante o partido hegemónico, no sé qué, esto que todavía seguimos escuchando en los medios, luego te digo una anécdota, pero hoy publiqué un artículo, por ejemplo, en un medio que, tú me recuerdas cuál es el medio, es la lista, ¿no? La lista. Sí, sí, Y sí. bueno, Muy buen texto. respetaron estrictamente todo lo que escribí, cortaron muchos mapas, pero lo interesante es que lo único que pusieron ellos, que es el subtítulo, ahí volvieron a poner partido dominante, ¿me explico? Es impresionante cómo no... A ver. Sí, bueno. Me dice nuestra querida Mariana, comandante en jefe de enlaces, que efectivamente la conexión con el doctor Billy Val se perdió. Vamos a tratar de restaurarla, incluso en el extremo de tenerla solo por teléfono. Mientras quiero seguir el argumento que nos está pasando Billy. Ahí está de nuevo. Eh, Querido Billy, ya regresaste. Sí, sí, bueno, sabíamos que este asunto estaba ahí. No importa, estamos echando conversa. Nadie se pone nervioso ni de mal humor. Oye, pero déjame aprovechar esta interrupción técnica y te ruego que continúes con el argumento. Nada más te pido que en tu conversación incorpores estos asuntos que me gustaría plantearte. Eh, a ver, tú hablas sobre las configuraciones socioterritoriales del voto. ¿Qué es eso? Platícanos un poquito cómo lo piensas, cómo lo estudias y qué resultados te dan en el libro y ahora después de esta elección. Las configuraciones socioterritoriales del voto, porque ahí la próxima semana vamos a tener una conversación con Janina Welp del Centro Albert Hirschman de Ginebra, Suiza, sobre un libro suyo que se llama El diablo está en los detalles, a propósito de las consultas populares. Y creo que también el diablo está en este detalle del concepto, la categoría de análisis, de estudio, de investigación, de la configuración socioterritorial del voto, que nos permite entender mucho mejor que lo que hace en general digamos, la opinión pública, los procesos electorales y en particular este que acaba de pasar. Uno. Dos, transición. Nos acabas de hablar de transición y en tu libro hablas de transiciones inconclusas. ¿Qué son las transiciones inconclusas y cómo lo estás encontrando en México? Y finalmente, aunque esto te pido que lo dejemos para la otra etapa, los esquemas mentales, que yo creo que además nos tienen muy atrapados en México, bueno, en todos lados, ¿no? Ocurre, pero en México particularmente hoy, respecto de cómo son las cosas aparentemente y cómo son en realidad, que es lo que tú nos estás ayudando a entender magistralmente. Y en ese esquema mental está el tema de la polarización, que es justo el tema que planteamos para esta conversación. Quiero solo referir a nuestro auditorio
para seguir conversando sobre tu libro, este párrafo maravilloso de la presentación del Centro de Estudios Sociológicos de tu libro, que dice: en una democracia de dioses, el sufragio sería idealmente universal, pero en un mundo real, el voto es una práctica social llena de contingencias, ambivalencias y contradicciones. Este libro, el libro Lo que el voto se llevó, invita a repensar el sufragio particular en una perspectiva plural y socioterritorial. Cuéntanos un poco sobre esta visión metodológica para entender el argumento y comprender mejor los datos que nos vas a compartir en la segunda parte de esta conversación. Sí, creo que va a ser difícil responder a las tres preguntas porque cada una es compleja, pero veamos, ya no sé en qué momento se interrumpió, pero básicamente lo que es interesante es que había un sistema muy estable que sobre todo tuvo su auge, sobre todo entre 97 y 2006, pero que sí marcó todo el periodo entre 91 y 2015. ¿Okay? Generó identidades políticas estables, se vinculó con procesos sociodemográficos complejos y habían estos 7 Méxicos de los que hablé que tenían estructuras muy estables. Y lo interesante es que eso nos acostumbró a pensar en esquemas. Y esos esquemas siguen vigentes. Y es por eso que yo creo que hay que contrastar el nuevo mapa que surge, la nueva geografía que surge con esos esquemas mentales. Y es por eso que a final de cuentas el libro es útil. Porque el libro lo que hace es que sintetiza y cuestiona un poco esos esquemas mentales. Y en realidad el libro anticipa lo que va a pasar en 2018. Y es de una actualidad sorprendente porque en realidad contiene las claves para ver lo que está pasando ahorita, desde mi punto de vista. Pero ojo, yo no pretendo que yo entiendo la realidad, ¿ok? Mi posición es distinta. Yo creo que para lo que nos sirve la ciencia social y la ciencia política son como herramientas para analizar la realidad, ¿ok? Nunca vamos a captar la complejidad de la realidad. Y yo ciertamente no la entiendo, ¿ok? Lo que yo trato de hacer es, trato de contrastar las hipótesis que tengo con datos para ver si esas hipótesis logran explicar los datos. Y tú hablas, por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto, porque en realidad lo que el libro contiene es un marco conceptual y teórico que busca dialogar, que busca ampliar nuestra mirada. Veamos, te lo digo sintéticamente, pero esto me va a valer muchos problemas con muchos colegas. Y es por eso que lo planteo así. Lo estoy planteando desde 2015 sin ningún éxito, pero lo seguiré planteando porque creo que se merece un debate, ¿ok? Cierto tipo de ciencia política nos ha acostumbrado a reducir el comportamiento electoral a un asunto racional individual y creemos que nos basta con una muestra representativa de 1,200 o de 2,500 electores mexicanos para crear un portrait robot del elector ideal típico mexicano, y eso luego nos permite interpretar la racionalidad de ese elector, y esa racionalidad es una racionalidad. ¿Me explico? Hay un solo elector mexicano. Y luego empezamos a desglosarlo en que si es hombre o mujer, joven o menos joven, si tiene altos ingresos o no. Construimos ni siquiera estratos. Lo que construimos son tipos ideales a partir de esos datos individuales y pensamos que ese robot existe. En realidad ese robot es un artefacto que es sumamente útil para entender una elección presidencial como la de Andrés Manuel López Obrador en 2018, porque nos permite entender muy, muy rápidamente, esquemáticamente, cómo funcionó esa elección. ¿Ok? Ahora lo que está claro, y esto creo que sí va a quedar claro, es que hay más de 2,000 elecciones que se llevaron a cabo simultáneamente. No había ninguna elección presidencial, pero digamos que nuestra falta de capacidad y de imaginación llevó a muchos
a transformar esto en una elección presidencial que no lo fue de ninguna forma, ¿ok? Y la gente empezó a leer toda esta complejidad, como no la entendía, la empezó a leer como si fuera blanco y negro, y un concepto como la polarización pretende explicar todo lo que pasó en esas 2000 elecciones en la que se eligieron, veamos, se eligieron diputados federales en 300 distritos y luego se asignaron escaños en 5 circunscripciones. Esa fue la única elección nacional que tuvimos. Pero luego tuvimos 15 gubernaturas, 30 congresos locales y luego tuvimos 1925 ayuntamientos. Reducir eso, o sea, reducir todas esas preguntas que se plantearon a si estás en contra o en favor de una persona es de un empobrecimiento espectacular. ¿Me explico? Así es, sin duda. Sobre todo porque los resultados lo que nos muestran es que eso no, o sea, es que los resultados muestran otra historia. Entonces, ese esquema que nos viene de una interpretación demasiado homogénea del voto, creo que vale la pena cuestionarlo. Cuando empiezas a admitir que detrás del voto pueden haber distintos tipos de, yo los llamo dispositivos, ¿ok? Y distingo 3. Y tengo algo como una teoría al respecto que se desarrolla en el libro, en uno de los capítulos, que básicamente lo que plantea es que sí depende del contexto en el que votas el significado que tiene tu voto. Y por lo tanto, este artefacto de pensar que hay un solo modelo que puede explicar el comportamiento de 93 millones de personas es un artefacto que puede ser muy útil, pero que no necesariamente es el único modelo que nos debe de servir. Entonces, lo que yo trato de proponer es, yo soy el primero en utilizar encuestas. Yo soy consumidor de encuestas y me parece que es una magnífica herramienta, ¿ok? Es una herramienta tan importante como todas las otras herramientas que tenemos. Yo creo que tenemos que empezar a combinar esas herramientas y en lugar de decir, qué es lo que dicen los colegas que están en este enfoque muy racional del voto, no, si es que los mapas son falacias ecológicas. Y lo dicen basándose en un artículo que se publicó en 1951 y que planteaba otra cosa mucho más interesante que es, ojo, hay distintos niveles de análisis y cada nivel de análisis tiene su propia interpretación. Es decir, cuando analizamos datos a nivel distrital, eso nos permite hablar de territorios que se configuran a nivel distrital. No estamos hablando de individuos, estamos hablando de territorios, ¿ok? Cuando estamos analizando datos a nivel de entidades, estamos hablando de estados que tienen peculiaridades, ¿ok? Cuando estamos hablando de municipios, estamos hablando de alcaldes que tienen ofertas políticas particulares. Y cuando estamos hablando de secciones electorales, estamos hablando de otra. A lo que voy es, cada nivel de análisis tiene su dificultad y tiene sus sesgos, pero el nivel individual también tiene sus sesgos. Y no debemos de reducir el comportamiento electoral solamente a la decisión racional de los individuos, porque los individuos no votan en abstracto fuera de la sociedad. Los individuos son parte de procesos sociales de movilización. Y creo que esto sí lo quería decir y este es el espacio para decirlo porque esto no se puede decir en medios de esta forma. Pero lo que voy a decir es que esa teoría alternativa es la que contiene el libro y no es una teoría de tipo rollo de que yo creo que, sino que cada una de estas premisas está fundamentada en análisis empíricos. Yo no digo que la teoría sea cierta, ¿ok? Espero que me den argumentos que me permitan afinarla, pero lo que voy es que está fundamentada en 20 años de sociología electoral empírica y tiene un fundamento empírico. ¿Me explico? Todo lo que afirmo, traté de investigarlo empíricamente con las limitaciones que son las mías, que son muchísimas, pero a lo que voy es que no es un invento abstracto, está fundamentado en análisis metodológicos con rigor que se pueden reproducir o se pueden rechazar. Lo dejo ahí, pero a lo que voy es que yo creo que
Lo que yo quiero decir con el enfoque socioterritorial del voto es, de hecho hay un artículo que sintetiza eso, que apareció en estudios sociológicos, que se llama variedades del voto, varieties of voting, ¿ok? Esa idea que tenemos también de que hay que analizar la democracia no solo como un solo concepto, sino que hay distintas formas de democracia. De la misma forma hay distintas formas de voto, hay variedades del voto y hay que empezar a pensar en esas variedades que dependen del contexto socioterritorial en el que votamos. Oye, ese texto que dices de el voto es de autoautoría también, ¿verdad? Variedades del voto, sí. El otro es el paradigma que todos estamos trabajando de variedades de democracia. Pero lo que ves que es un poco la misma idea, ¿me explico? Si nos limitamos a un solo concepto de democracia, pues nunca vamos a ponernos de acuerdo en lo que estamos estudiando, porque lo que estamos describiendo es demasiado heterogéneo para captarlo en un solo concepto. Entonces tenemos Absolutamente. que admitir que hay varias dimensiones de democracia y de la misma forma hay varias dimensiones. O sea, este yo creo que sí es el primer libro de sociología electoral en México que trata de entender, es una sociología del voto, me explico, no es una sociología de quién ganó Ya. las elecciones, es una sociología de qué es el voto en México, cómo funciona el voto en México y por qué la gente vota o no vota y cuáles son las distintas teorías que hay detrás y qué nos dicen los datos empíricos sobre eso. Oye, bueno, voy a comprometer públicamente al instituto. Yo creo que sería muy interesante, ya en un momento pospandémico un poquito más adecuado, hacer un seminario para discutir esta sociología del voto que propones, estos dos textos, tu libro y el texto que nos comentas, porque sin duda es un asunto urgente. No, la verdad es que hay muchas opiniones, incluso estudios, pero pocas investigaciones científicas, serias, sobre la conformación del voto, la explicación del voto, ¿no? Y sé porque buena parte de nuestro auditorio, querido Billy, son colegas que trabajan promoviendo el voto desde los institutos electorales y otros espacios, organismos sociales, empresariales. Sé que este es un tema de mucho interés. Quiero ir hacia el siguiente tema, a la siguiente parte de esta conversación, pero pensando en ellos primero y ellas, les recuerdo que estamos atentos a sus preguntas en Facebook y en YouTube. Mariana y Aide nos van a hacer favor de tomarlas y remitírmelas para la etapa final de este conversatorio. E incluso, si tú estás de acuerdo, Billy, quien nos vea en un momento posterior puede hacer también o enviarnos preguntas que te haremos llegar, espero yo, para una segunda conversación. Solo una pregunta que puede parecer un poco... Pero Ah, antes de pasar a eso, solo una aclaración, porque para que no suene ciencia ficción esto, ¿ok? no, no. Esto, yo lo que digo, no me lo invento yo, ¿ok? Básicamente es muy simple. Hay cinco escuelas distintas que analizan el comportamiento electoral, además del enfoque racional individual, ¿ok? Hay un enfoque geográfico de geografía electoral, hay un enfoque sociológico, que es el enfoque de Columbia, que a mí me gusta mucho y que utilizo mucho. No lo inventé yo, lo inventó Paul Lazarsfeld, ¿ok? En 1940-45. Hay un enfoque partidista, de identidad partidista que se enfoca mucho, que tiene mucho éxito, que es el de Alejandro Moreno, por ejemplo, que Alejandro es excelente en ese enfoque. Y a mí me encanta lo que hace Alejandro Moreno, ¿ok? Para que quede claro. Uh -huh. Y luego hay un enfoque también en México antropológico del voto, que ese no se suele vincular con la ciencia política, pero también es muy rico, hay trabajos sumamente ricos de antropología política. ¿Me explico? Yo lo que trato de hacer es crear puentes entre esos enfoques. No es mi teoría, es como digamos un intento de crear puentes para empezar a dialogar entre disciplinas. Pues muy bien, yo creo que ese esfuerzo, desde luego, en esta casa universitaria del instituto,
debiese tener un lugar donde albergarse y serás desde luego bienvenido para seguir trabajando en ello. Recuerdo incluso hace ya varios años algunas vertientes también de la psicología política que se orientaba hacia, abonando a esta visión interdisciplinaria o multidisciplinaria de acercarnos a un fenómeno que a veces, mira, nos acercamos con tanta ligereza que realmente parece a veces irresponsable. Y sobre eso quiero rescatar un par de cosas que comentaste para simple y llanamente pedirte en media hora, 20 minutos, compártenos todo lo que traes, que has encontrado y que sirve para entender inteligente, documentada esta elección. Dos cosas que dijiste. Yo, a ver, primero, sobre la polarización. Yo ya estoy casi cayendo en cuenta que sí hay una polarización importante en México, en la sociedad, pero es una polarización entre los que están de buen humor y los que están de mal humor, porque los partidos, sus candidatos, los gobiernos, oye, hay un nivel de violencia, incluso simbólica, verbal y lamentablemente física, terrible en el país. Y así llegamos a las urnas el 6 de junio con un miedo de que, caramba, o sea, se va a acabar la democracia, se va a partir el 12 el país. Bueno, había una tensión en el ambiente, en la esfera pública y sobre todo publicada, muy estresada, ¿no? Y desde luego estaré atento a lo que tú nos compartas ahora, pero yo, en cambio, lo que vi es que la gente, mira, como decimos en México, calladitos nos vemos más bonitos, fue, se formó, participó en un 52% y decidió, de una manera en que tú nos vas a explicar mejor de lo que yo podría hacer en ese momento, que esta democracia, con todos sus abollamientos y lastres, funciona. Y funciona para que la gente decide lo que quiere en esta visión no maniqueísta de la supuesta polarización política del país. Esta era la historia que nos habían contado, nos estábamos contando quizá entre todos. Y tú dijiste algo así, perdón, es lo que alcancé a tomar. Los resultados nos cuentan otra historia. Cuéntanos esa historia, Bill. ¿Qué has encontrado? Y dos, frente a la Bueno, polarización. esta pregunta es muy compleja y deberíamos de detenerlo en una porque si no solo, o sea, esta es realmente importante, ¿no? Vale, pues quedémonos en esa. Y luego nos hablas de los 7 Méxicos frente a la polarización. Sé que Mariana tiene algunas láminas, no sé si quieras usarlas, lo intentamos. Siéntate en absoluta libertad, yo me Te voy callo a 20 minutos. proyectar. Creo que el problema de los 7 Méxicos es que es 91-2015. ¿Me explico? Es el esquema que teníamos que sí funcionaba y era estable, ¿ok? Ahora va a surgir un nuevo México y ese lo estamos construyendo porque para empezar necesitamos todos los datos de todas las elecciones locales. Yo todavía no he empezado a analizar los datos de las municipales de manera seria, pero son muchos datos, ¿me explico? Para ver voto cruzado tenemos que tener todos los datos antes de opinar sobre eso. Pero por eso, por lo pronto, me he limitado a empezar a analizar los datos distritales de la federal. Me explico, de la única que fue federal. Pero poco importa. El tema de la polarización es muy importante y creo que sí es uno, veamos, maticemos. Evidentemente hay una polarización. ¿Ok? La pregunta es cuál es el tipo de polarización que hay y en qué nivel se sitúa y cuáles son, digamos, los mecanismos que hay detrás de esa polarización. En la literatura lo que encuentras a nivel internacional es, digamos, son muchas cosas, pero pensemos, yo seguí de cerca la elección en Estados Unidos, ¿ok? La elección en la que perdió Donald Trump. Y esa elección evidentemente nos mostró que la polarización es algo real, ¿ok? Lo que la literatura nos invita a investigar es cuán profunda es esa polarización y si el tipo de polarización, en realidad la pregunta relevante es si la polarización es un proceso natural de la política. Cualquier proceso de política genera polarización. Pero hay polarizaciones que son compatibles con el pluralismo y hay polarizaciones que llevan a rupturas, ¿me explico?
Entonces, el problema es a partir de qué momento la intensidad de cierto tipo de polarización desemboca en una ruptura y pone en riesgo la convivencia y la democracia y el pluralismo. ¿Me explico? Esa es la pregunta de fondo. Lo que tenemos en México es una evidente polarización de la clase política que está muy polarizada. Y luego los medios de comunicación entraron en la misma narrativa y contribuyeron a esa narrativa y le están alimentando. Y cuando tú lees los medios y regularmente lo haces, el problema es que siempre lees el mismo medio. Entonces, entras en esa dinámica porque nadie tiene la capacidad de leer medios que sean realmente contradictorios, pero incluso esos medios están sumamente polarizados. Lo que es interesante es que el comportamiento electoral no se refleja así. ¿Me explico? El comportamiento, cuando vamos al comportamiento electoral, pues te voy a dar algunas cifras que sí, yo creo que siempre las digo, no tienen ningún efecto, pero no son inocentes esas cifras, ¿ok? Veamos cuál es la distribución real del voto. Háganlo ustedes mismos, con las cifras que ustedes quieran. Ya salieron los cómputos, pero lo que voy es, tenemos una primera fuerza que moviliza el 35% del voto. Es un poquito más que la tercera parte del voto válido, ¿ok? Eso no es un partido hegemónico, no es un partido dominante, no es un partido de no sé qué, es un partido relativamente pequeño que tiene un poquito más que una tercera parte del voto. Lo que lo caracteriza es que tiene una ventaja muy amplia sobre sus otros dos próximos competidores, porque sus dos próximos competidores tienen 19% y 18.4%. Es decir, que sí les lleva, veamos, casi el doble del voto, porque esos dos se están dividiendo, los dos, un poquito más de esa tercera parte del voto. Y luego tenemos otro grupo, que es el grupo residual, en el que tenemos 27% del voto, casi 27% del voto. Más de una cuarta parte del electorado está suelto. Y aquí estamos hablando de votos válidos. Si tomamos en cuenta que en México el abstencionismo, contrario a lo que se dijo ahora de que teníamos mucha participación electoral, no, mucha participación electoral es 90%, 95%. Aquí tenemos 52%. ¿No? 52% no son 90%. Significa que uno de cada dos electores no vota. ¿Me explico? Cuando corregimos estas cifras y le agregamos el bloque de los abstencionistas, nos quedamos con con un poco más que la mitad. Es decir que la primera fuerza tiene 18% de los inscritos. ¿Me explico? Menos de uno de cada cinco. Y ya cuando pasamos a las otras fuerzas, pues tienen más o menos el 10% de los inscritos. Entonces, veamos, yo no veo cuántas fuerzas relevantes hay. Pasamos de 5.4 en 2015, pasamos en función de la elección que vamos a tomar, pues vamos a pasar a entre 4 y 5, ¿ok? Se redujo un poco la fragmentación, pero tenemos una fragmentación en la que hay más de 4 fuerzas relevantes, ¿ok? Cuando lo calculamos integrando el abstencionismo, no estamos en un mundo blanco y negro. Estamos en un mundo en el que necesitamos colores, porque si no introducimos colores dentro de los mapas, no podemos representar a 5 fuerzas distintas. ¿Me explico? Si eso lo seguimos viendo como sí o no, blanco o negro, se nos va a escapar mucho de la historia. ¿Me explico? Esa es un poco la idea que hay detrás de esto. Entonces, lo que es interesante es que esto siempre es así en todos los países. Incluso en Estados Unidos, el electorado está mucho menos polarizado que la cúpula republicana y la cúpula demócrata. Pero veamos, el nivel de polarización es mucho más elevado en Estados Unidos que en México.
Y eso no significa que la clase política no esté polarizada, porque sí está polarizada. A lo que yo voy es que, veamos, creo que tenemos que empezar a introducir algunos matices, sobre todo desde la academia, porque no somos comentaristas nosotros. Somos académicos y tenemos que hacer investigaciones. Y veamos, no es un detalle de que haya entre 4 y 5 fuerzas y no una sola. ¿Me explico? No estamos en 1960. Ya no estamos en ese mundo. Estamos en otro mundo. Tampoco estamos en el mundo de los 90. No estamos en un sistema tripartidista. Estamos transitando hacia un nuevo sistema que todavía no se estabiliza. Espero que con esto haya un poco respondido a la cuestión de la polarización. ¿Me explico? Por ejemplo, Alejandro Moreno, por ejemplo, está ahorita midiendo y viendo cómo va a publicar algo sobre eso, y estoy esperando mucho ese artículo. Yo también estoy trabajando en el tema, pero con una perspectiva más territorial. ¿Me explico? No con una encuesta nacional que nos permita hacer un tipo ideal del elector, sino más bien con el ejemplo este de la Ciudad de México es excelente. Analicemos ese ejemplo sin mapas conceptualmente. Veamos, cuando tú tomas la coalición que logra conseguir la primera minoría y reduces la complejidad a 2 coaliciones y solo te interesa la que obtuvo el primer lugar, sin interesarte en el hecho de que ese primer lugar puede ser el 30% o el 70% del voto, porque hay muchas configuraciones, tienes la impresión que la ciudad está partida en 2, ¿ok? Y ese mapa es cierto, o sea, no es que sea falso, sí ganó la coalición, 9, las coaliciones de oposición, que era la misma, no, había una sola en la que no había coalición, que era la Benito Juárez, ¿no? Pero sí ganaron esas coaliciones, ganaron 9 de las 16 alcaldías. Eso es un hecho, ¿ok? Lo que no es un hecho es que la ciudad esté partida en 2. Porque cuando empiezas a tomar en cuenta, estos datos te los voy a dar porque los tengo a la mano, ¿no? En la Ciudad de México las cifras son un poquito distintas a las que vi antes. Pero básicamente de entrada Morena tiene 40% del voto válido. Es el 40%. Poquito más, bueno, 5 puntos más que a nivel nacional. O sea, no le fue tan mal, contrario a lo que se dice. ¿Me explico? Así es. Y además tiene una amplia ventaja sobre el PAN, que solo tiene 26% del voto válido. ¿Ok? Ya cuando tomas ese solo matiz y te vas de las coaliciones a los partidos, ya te das cuenta que llegas al mapa que está en el artículo de hoy, que es el último mapa, que no sé si te dio tiempo de verlo, pero básicamente ya te das cuenta que es un mapa que tiene 7 colores distintos, con 7 configuraciones distintas. Ya no estamos en 2. Entonces, cuando analizas a nivel de las secciones electorales este comportamiento y tomas en cuenta el Morena, el PAN, el PRI, el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano, y agregas los otros partidos en una categoría residual porque sí reciben menos votos, te das cuenta que hay una fragmentación impresionante. Y lo más interesante del mapa que construí es que esta división este-oeste, que a los que conocemos Berlín nos encanta porque nos hace pensar en la Guerra Fría, y eso como que nos permitía interpretar el mundo de una forma simple, ¿me explico? Cuando nunca lo fue. Vamos, lo que vemos es que en realidad lo que hay es un clivaje centro-periferia, que es un macro clivaje, y luego hay clivajes dentro de cada municipio, alcaldía, disculpa. Hay geografías particulares en las que hay diversidad y, por ejemplo, hasta el Movimiento Ciudadano tiene bastiones. ¿Me explico? Hasta el PRI conserva bastiones. El PDM tiene algunos bastiones. ¿Me explico? Entonces, a lo que voy es que no es que sean 2 colores, blanco y negro, y no se distribuyen este-oeste. Lo que tenemos es un mapa que en geografía llamaríamos policéntrico. Tiene muchos centros que estructuran distintas configuraciones de tipo centro-periferia,
alrededor de una gran configuración centro-periferia, porque es cierto que los sectores con mayores niveles de ingresos, educación, etcétera, etcétera, se concentran en la Benito Juárez, pero la Benito Juárez representa el 0.4% de la lista nominal del país. ¿Me explico? Es un distrito que pudiera estar, verifiquémoslo, porque no lo he verificado así, pero pudiera estar en cualquier ciudad europea hoy en día, ¿me explico? Por su nivel de desarrollo. Y es un outlier. Tiene indicadores que están muy por encima del promedio y del resto de los distritos, ¿me explico? Entonces, pues sí, es lógico que cuando observemos un mapa resalte la Benito Juárez, ¿me explico? Pero estamos hablando de 0.4% del electorado. Del nivel más alto. Estamos viendo el top de la pirámide. Así es, así es. Como si miramos San Pedro García en Nuevo León, que tiene esas mismas características que tú señalas y tiene además un ejercicio, déjame anotarlo al margen, muy interesante de participación ciudadana, presupuesto participativo, etcétera. Oye, el artículo que nos comenta Billy está en la-lista.com. Se llama ¿Qué queda del tripartidismo después del tsunami de Morena? Y ahí pueden consultar ustedes los gráficos que ha comentado. Desde luego se los recomiendo ampliamente. Bien, ahora déjame hacerte una pregunta. Digamos, suele decirse que las encuestas pues, no son un pronóstico, sino una fotografía del mundo. Y quizá, corrígeme, lo que estamos viendo hoy con esta policromía que tú nos comentas de colores, coloraciones diversas, no es blanco y negro, en la ciudad y en el país, también es una fotografía del momento. Es decir, esta fotografía, es pregunta, cambió en el 18, fue diferente en el 18, fue diferente en el 15, podría serlo en el 24, y esto me lleva a otro tema que tú has estado insistiendo ahora en el espacio público mexicano, las clases medias. Y lo que algún dirigente partidista, yo lo escuché decirlo casi con rencor o con nostalgia o tristeza o desolación o una combinación de todo eso, que él lo llamaba, porque es un varón, es un hombre, le decía la infidelidad del electorado mexicano. ¿Qué has visto tú en esta fluctuación y en esta ver con más detalle los resultados electorales? Porque yo sé que a mucha gente le interesa eso, o sea, ver con más detalle, con más responsabilidad y con más tino lo que fue expreso en la voluntad de la gente en las urnas y que no es una cosa dada y para siempre. Hombre, el PRI era el partido que era hace 20, 25 años y Morena ni siquiera existía. Entonces, ¿qué nos puedes comentar respecto de las clases medias y esta, digamos, posible o quizá documentada evolución del electorado mexicano? No sé si decirle sus humores, sus tendencias, su manera de expresarse. Mira, recuerdo por lo menos 3 preguntas complejas que acabas de plantear. De nuevo, cada una merece una respuesta seria. La primera es, las encuestas son muchas cosas, ¿ok? Y se han transformado en un objeto no identificado, ¿ok? Porque hay encuestas serias que están fundamentadas en trabajo de campo y en metodologías reales, ¿ok? Y que, por ejemplo, las que hace Alejandro Moreno tienen una metodología seria, ¿me explico? Y luego tienes otras encuestas, y no las voy a citar para no meterme en líos. Hay otras encuestas donde te llama un robot y el robot hace la encuesta, ¿me explico? Eso no tiene nada que ver. No es el mismo objeto, ¿ok? Esto que inventó Paul Lazarsfeld con su equipo en Colombia en 1940 es una herramienta científica. ¿Me explico? Entonces, las encuestas que tenemos en México, hay muy pocas que tienen esas características. Por ejemplo, ahora acaba de salir una que estoy analizando, que es se llama la ENCUSI,
la de... Ah, sí, la del INEGI, sobre Esta cultura tiene 21 pública. mil casos. Esta es una encuesta científica. Es una herramienta magnífica, impresionante, de una riqueza impresionante. Y luego tienes sondeos hechos en Facebook o por WhatsApp o no sé qué, con 400 personas seleccionadas con todos los sesgos posibles y eso lo venden como una encuesta. Sí, ¿Por qué? Porque es un negocio, ¿no? Y te lo venden por 40,000 pesos. sí, Entonces, yo creo que tenemos que empezar por reflexionar sobre qué es lo que nos dan las distintas herramientas. Yo creo que hay que rescatar y hay que introducir la diferenciación que hay del tipo de encuestas que hay. Hay siete tipos ahora de encuestas, ¿ok? Que yo creo que no son 7 tipos de encuestas. Creo que estamos aplicando el concepto de una forma demasiado... Muchos de ellos no merecen el calificativo de encuestas, ¿ok? Segunda pregunta importante que es la pregunta fundamental, ¿ok? Teníamos una geografía altamente estructurada. Esa geografía, esa sociología política se fracturó en 2000, se empezó a fracturar desde 2009, pero colapsó claramente en 2018. La gran pregunta para mí era, y sigue siendo, ¿cuál es la continuidad que hay entre el sistema anterior y el sistema actual? ¿Y cuál es la ruptura que hay? ¿Ok? Y esa pregunta merece análisis. No lo vamos a sintetizar en los 2 minutos que nos quedan. Veamos, yo voy a estar publicando una serie de artículos cada vez que tenga hallazgos relevantes. Y pues yo creo que hay que darle seguimiento un poco a esos artículos. En algún momento habrá un libro, cuando tenga tiempo, de tener suficientes datos para establecer algo sólido. ¿Me explico? Por lo pronto no podemos opinar sobre datos que ni siquiera todavía hemos sistematizado y tenemos, pero veamos, hipótesis. Tú puedes, o sea, ¿a Morena le fue bien o le fue mal en la Ciudad de México? 40%, ¿eso es mucho o es poco? Pues depende de con qué lo comparas. Si lo comparas con el 2018, que fue el auge de Morena, es un poquito menos. Si lo comparas con 2015, donde Morena sacó 7,8% a nivel nacional, vamos a ver cuánto sacó en el Distrito Federal, ¿ok? Es muchísimo. Y si lo comparas con el periodo histórico, es un poquito menos que lo que tenía el PRD entre 97 y 2006, pero es mucho más que lo que tenía el PRD entre 2009 y 2012. Entonces, la gente que dice que le fue muy mal a Morena, pues con respecto a 2018 sí, pero era poco probable que le podía ir tan bien como le fue en 2018, porque ahí sí estaba en la boleta Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, se generaron efectos de arrastre, esos efectos jalaron el voto, y ahora ni Claudia Sheinbaum ni Andrés Manuel López Obrador estaban en la boleta, y lo que tuvimos acá fueron elecciones para alcaldes y elecciones legislativas federales y locales que evidentemente tienen otro comportamiento. ¿Me explico? Si las comparas con 2015, pues ya la comparación es muy distinta. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer para sintetizar es empezar a analizar datos y a fundamentar nuestras hipótesis en datos y a estar abiertos. Yo probablemente me voy a equivocar en muchísimas cosas, ¿ok? Lo sé. Yo, de hecho, todos los días, cuando me despierto, me doy cuenta de que me equivoqué en algo, ¿me explico? La ciencia no tiene la pretensión de saber nada. La claro. ciencia es un método que nos permite rechazar hipótesis, ¿ok? Y si tenemos tiempo y el rigor de intentar rechazar nuestras propias hipótesis durante periodos prolongados, las hipótesis que sobreviven a ese proceso de rechazo de hipótesis, esas hipótesis tienen valor agregado porque han resistido a intentos de rechazarlas. ¿Me explico? Eso es lo que aporta la ciencia social y la ciencia política. No sabemos nada en la ciencia política. Lo que hacemos es formular modelos y ver si esos modelos nos permiten
contribuir a entender la complejidad de la realidad. Y cuando alguien nos señala datos que nos obligan a desechar esos modelos, tenemos que desechar esos modelos y reformularlos. Y ese es el trabajo científico. Así es. Bueno, pues mira, más que una conversa, ha sido una cátedra con mi querido Billy Bald. Espero que podamos continuarla más adelante. Al final te voy a pedir que nos compartas una página electrónica o algunos datos en redes sociales donde quienes nos están escuchando, viendo de manera directa o posterior, puedan seguir tus publicaciones y los textos que nos estás recomendando. Hacia el final te ruego que concluyas con eso. Antes te quiero leer una pregunta que nos hace Miguel Ángel Romero en las plataformas del instituto y te ruego que la respondas y junto con ello puedas concluir con toda libertad. Bueno, tiene que ser un poco breve, desde luego, pero hay un poquito de flexibilidad. ¿Alguna conclusión, querido Billy, sobre justo esto? ¿Cómo entender desde la perspectiva socioterritorial, que desde luego has expuesto durante todo este tiempo, la polarización, la fragmentación o la diversidad? ¿Qué encuentras entre los hallazgos que ya nos has compartido como para concluir, para redondear esta conversación? Miguel Ángel Romero, a quien agradecemos desde luego su pregunta, su comentario, dice, lo leo tal como lo planteó. Si bien la polarización pareciera una estrategia o política de gobierno, desde su perspectiva, ¿cuáles son los aspectos o factores que permiten que ese sentimiento logre permear en ciertos grupos poblacionales? Y después de esto, por favor, una síntesis que redondee tu espléndida disertación de esta tarde lluviosa en la Ciudad de México. No sé cómo esté donde estés, pero aquí, por lo menos en el sur, está lloviendo a cántaros, decía mi abuelita. No, pues mira, no quise dar cátedra. Yo me estaba preparando para una conversación informal, pero luego me picaste y pues No, bueno, lo que voy es que voy a concluir y voy a ser breve más bien, ¿no? Ya hablamos un poco, demasiado probablemente, de la polarización. Creo que lo interesante ahí es que hay un desfase entre las élites y las bases. Por lo tanto, por lo pronto el electorado no está polarizado. Eso yo creo que sí se puede afirmar. Chequen un poco los datos. Pregúntense esa pregunta ustedes mismos cuando analizan los datos. ¿Estamos viendo dos grupos opuestos, blancos y negros, o estamos viendo más grupos de distintos colores que tienen, digamos, hay más que dos fuerzas? ¿Ok? Y hay diversidad, hay pluralidad. Esa es un poco la tesis principal que estoy defendiendo. ¿Ok? Ahora, para ir más lejos, realmente yo lo que recomiendo por lo pronto, porque no tengo nada sólido, lo que estoy publicando son hipótesis, ¿ok? Lo que estoy comentando son hipótesis, incluyendo lo que está apareciendo ahora. Vamos a publicar un primer artículo con un colega a principios del próximo mes, que sí va a ser un poco más sólido. Pero mientras eso sucede, yo francamente los invito a revisar, si les interesa el tema, los invito a revisar este libro que se publicó en 2018, que se llama Lo que el voto se llevó, la descomposición del pacto postrevolucionario en México, publicado por el Colegio de México. En ese libro hay un link que lleva a una página web. En esa página web hay una serie de mapas en color que no están en el libro. En el libro los mapas están en blanco y negro. ¿Ok? Así que no, los mapas del libro no se los recomiendo. Les recomiendo entrar en la liga que está en el libro, que los lleva a los mapas en color. En esa misma página web vamos a poner una liga a otra página y esa va a ser la página en la que vamos a poner todos los materiales que estamos analizando ahora del 2021. Si les interesa un análisis de lo que pasó en 2018, hay un artículo sintético que publiqué en Foro Internacional que salió en 2019, pero si ustedes checan, hay un número especial de Foro Internacional que contiene
una serie de excelentes análisis sobre las elecciones de 2018 y a mí me invitaron a presentar uno de los artículos que fue evaluado para ese número. Se evaluó y se terminó publicando ahí porque fue aceptado. Entonces ahí tienen no solo ese artículo, sino otras reflexiones útiles sobre 2018, Foro Internacional. El número ese sobre 2018, y en esa misma liga que está en el libro, pues denme un mes, 2 meses, creo que en 2 meses ya empezaremos a tener resultados suficientemente sólidos que hayan resistido a todas las críticas que me va a hacer Carlos ahora y que voy a integrar, y a todas las críticas que voy a recibir generosamente de todos los que quieran dialogar conmigo. Y pues yo estoy a su disposición y me interesan mucho lecturas alternativas. Yo creo que esto es un debate académico, no es un debate político. Se trata de saber cómo podemos mejorar nuestras formas de entender la política y en este caso el voto en México. Y te quería agradecer mucho, consejero, por esta invitación, y pues quedan pendientes otras conversaciones. Quedan pendientes siempre, afortunadamente, querido. Esas no se nos van a acabar nunca. A lo mejor se nos pueden acabar otras cosas, pero no las conversaciones, y pronto tendremos una en otro contexto, querido Billy. Yo te busco para ello. Por lo pronto, te agradezco en verdad que hayas contribuido a la fortaleza, a la profundidad de estas conversaciones en el Ortega y Gasset sobre temas de actualidad desde una perspectiva académica. Lo que tú dices es clave. Aquí no estamos haciendo política, bueno, sí estamos haciendo política, porque estamos construyendo ciudadanía y acción, pero no es un tema partidario. Aquí estamos, gracias a personas como tú, Billy, hablando desde la academia y con la academia, junto con la academia, de los asuntos que nos preocupan, a veces mucho, como es esta preocupación de Miguel Ángel Romero, que desde luego agradecemos. Billy, muchas gracias. No sé si quieras decir algo más de cierre antes de que yo despida. Te mando un abrazo muy fuerte y te agradezco, y les agradezco a todos ustedes por habernos acompañado, y estaremos en contacto. Claro que sí. Gracias a Paco, gracias a Aide, gracias a Mariana, gracias a toda la banda del Instituto Ortega y Gasset en la Ciudad de México. Gracias a ustedes que nos escucharon, nos siguieron. Estamos atentos a sus comentarios. Nos vemos la próxima semana. Tengo una conversación con Janina Welp, investigadora del Centro Albert Hirschman en Ginebra, Suiza, experta en temas de democracia directa. Vamos a hablar ni más ni menos que sobre la consulta popular de México en agosto próximo, que mi querido Billy, menudo asunto. Ya luego te invito a conversar sobre el tema de la revocación del mandato, si es que a alguien se le ocurre todavía, pero por lo pronto la consulta va, es una decisión de Estado, y vamos a hablar con Janina sobre este tema en el contexto internacional, las buenas y las malas prácticas también. Billy, placer, nos vemos pronto, querido. Gracias a todas y todos ustedes. Buena noche, hoy, días, tardes, cuando nos vean. Hasta pronto. Chao.